envíos de naturaleza urbana, nos pretendían mucho, pero si le decía, lleva la carta allí, le decían, son 500, no 15. Pues algo parecido sucede con la educación, que si se quedan con ella, se quedan en la parte donde ellos son. Hay algunos datos de la Comunidad de Madrid interesantes. En los últimos 10 años, en Madrid se han construido 1.212 centros. De esos 1.212 centros, 842 son privados y solo 370 públicos. El suelo dado gratis a las empresas para construir colegios privados en Madrid equivale a lo que son 540 estadios de fútbol como el Bernabéu. Ese es el suelo que han regalado. Eso es lo que está pasando. Aparte de los profesores, la Comunidad de Madrid está recibiendo una media de 5 profesores al día. Nosotros estamos contratando una media al día de 5 más. Pues esa es una buena diferencia. 111 a menos 5. Y ahora, ¿dónde estamos? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué diagnóstico tenemos en estos momentos? Lo primero, la educación ha roto por sí esa protección que tenía de ser el sitio donde más se examinaba y ser la estructura menos examinada. Es decir, no ha habido cultura de evaluación nunca. Y no la ha habido porque no ha habido. Somos también un sistema mediterráneo, meridional de Europa, con otras características, nos asemejamos mucho a Grecia, Italia, Portugal, algo tenemos Francia, y por lo tanto también padecemos de algunos humanos. Los sistemas anglosajones, entre Calvino y Lutero, han tenido bastante y se ve claramente hoy cuando se van imponiendo la cultura de la evaluación, los instrumentos de medida, por ejemplo, habéis oído hablar, seguro, porque muchos os dedicáis a la docencia, de PISA. Bueno, PISA es un instrumento muy valioso que mira a muchos países juntos, y que claro, cuando nos mira a nosotros, nos quedamos regulares como país, Andalucía también, después España. La pregunta es ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Si gastamos dinero, si tenemos menos alumnos por profesores que la media europea y que la media de la OCDE, que está pasando aquí. Claro, es que no es un tema de eso. La pregunta es, antes de por qué, pero sabemos qué pregunta PISA. Porque todos hemos leído, pero no hemos preguntado, pero sabemos qué pregunta. ¿Hemos leído alguna de las preguntas que han preguntado los niños? ¿No hemos leído los cuadernillos? ¿No será que tenemos un problema? Porque PISA no mide lo que sabe el niño. Primer error. Y todos pensamos que si yo también, no me había enterado, como lo estudié. No. PISA mide algo que nosotros como sistema educativo, como país, y la Europa meridional aún no ha entrado a nosotros. PISA lo que mide no es lo que saben los niños, sino lo que saben hacer con lo que saben. Y en eso estamos cortitos. En eso estamos cortitos. Vamos muy despacio. No tenemos un sentido práctico de la vida. Tenemos un sentido cognitivo. Tenemos la dictadura. La terrible dictadura de los libros de texto. ¿Por qué? Hace un par de meses, Corea acaba de decidir que es la primera potencia educativa del mundo, Corea del Sur. Acaba de decidir eliminar los libros de texto. Ley orgánica en su parlamento y $12.000 millones para su gobierno. Pero aquí nos acomodamos, nos dimos tiempo a saber si el viernes vamos por donde debemos ir, si la quincena va en orden de tal, y además en los libros de texto los problemas salen. No podemos seguir con ese acomodo. Sabemos ya también, tenemos evidencia que centros educativos que han cambiado y han fabricado materiales en efectos
se han adaptado a la realidad, a su realidad y a su propio tipo de alumnado, va muy bien. Tenemos algunas evidencias, no son todas, pero ya empezamos a saber algunas. Sabemos que los buenos centros tienen buenos equipos directivos, no hay un centro que vaya bien con un mal equipo directivo, luego hay que poner énfasis ahí, hay que apoyar a los profesores a formarlos bien, a formarlos de forma reiterada y permanente, pero tenemos unas paradojas como país extraordinarias. Salen los chicos recién formados de las universidades, por cierto, uno de nuestros grandes problemas aún es que no hemos reformado la formación de los profesores. Si volviéramos, o yo volviera a tener que hacer el título de la universidad, me valdrían casi seguro los apuntes que tomé hace 33 años. No estoy exagerando. Esto no lo he dicho yo, lo dicen los decanos de educación. Que ahí no hemos tocado nada. Otra constatación. Las comunidades autónomas tenemos competencias de educación. Falso. Tenemos algunas. Tenemos 3 claves que nos queremos dar. Que las decide el gobierno de España. La formación de los profesores, los procesos de selección. Nosotros solo decimos el número de los que necesitamos, pero no decimos cómo hay que seleccionarlo. Y la carrera profesional. 3 elementos claves en el sistema que no están en manos de las comunidades autónomas en nada. No podemos tomar ninguna decisión. Algunas evidencias. Sabemos que los centros de trabajo de forma colaborativa y que tienen plantillas estables tienen mejores rendimientos. La pública tiene que hacer un grandísimo esfuerzo para combatir eso. Y no tenemos que tener complejos en que de la otra educación, la concertada o la privada, copiar lo bueno que tenga. Muchos papás ya no eligen la educación de sus hijos por razones ideológicas ni religiosas. La eligen por su vida. Y muchos padres o madres no soportan que el maestro de su hijo con 3 años, o la maestra, sea distinto cuando tiene 4 años y le pongan otro distinto cuando tiene 5. No les gusta. Tenemos que estabilizar nuestros equipos docentes por tiempo razonable. Lograr una estabilidad, estamos en el 80 al 90% del personal. Yo he sido maestro y he pasado por algunos centros en los que he estado a saludar a las compañeras. Solo me conocí una persona, no sé. Sabían de todo. Hay sitios donde los profesores, el director o la directora de estudios nos ponemos nuevos todos los años. ¿Alguien se imagina trabajar en un centro donde lo hiciéramos al revés? Que los profesores fueran siempre los mismos y todos los años nos cambiáramos a los mismos. Sería de risa, ¿verdad? Sería imposible. ¿Cómo va? Educo a los niños un año y ahora me traen otros niños distintos. Pues igual, es que sucede lo mismo. Ahí hay que hacer un grandísimo esfuerzo. Ya sabemos algunas cosas. Nos queda una gran tarea pendiente en la formación de los profesores y de los profesores. Los sistemas educativos que más han mejorado en el mundo han tocado fundamentalmente eso. Han seguido invirtiendo, pero déjame que os enseñe un gráfico. Bien, no se me vuelve. Estos son los principales países del mundo. Los principales países del mundo y lo que han invertido en educación. Veréis algunas cosas significativas. Son los 7 países que más han invertido del mundo en educación en los últimos 20 años. La pregunta es, ¿qué les ha pasado? Bélgica, Reino Unido, Japón, Alemania, Italia, Francia, Nueva Zelanda y Australia. Australia ha modificado su presupuesto en un 270%. Bien. Esto es el crecimiento de gasto en dólares, en millones de dólares. ¿Veis? Grandísimo. Y esto es lo que han mejorado los resultados. Es decir, cero. Cero o han empeorado. Es decir, el gasto de educación directamente lo produce con los resultados. Depende de dónde lo hagas y con qué factores.
Por lo tanto, de eso se aprende otra cosa. ¿Qué han hecho otros? Bueno, nosotros tenemos buenos profesores, muy buenos profesores, pero muy buenos a pesar de todo lo que hemos hecho para que no lo sean. Hemos hecho bastante como país. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. Primera cuestión. Preparamos. Si hablamos de maestros, preparamos entre 10 y 12 veces más de lo que necesitamos. ¿Qué pensaría la sociedad si preparáramos 10 o 12 veces más médicos? Diría que estamos tirando el dinero, que estamos haciendo a la gente perder el tiempo y que médico no es una profesión multiuso, la de maestro tampoco. Si ser maestro, ser maestro. Claro, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que solo el 12% de los que están estudiando este año lo han elegido en primera opción, el 49,7% en cuarta. Primer factor de error que tenemos como país, eso ya son una reflexión del país, no Andalucía. Primer error, no hacemos nada por la vocación. Nada. Nada. Luego hay gente que nos metemos en esto y nos gusta, pero no. La educación tiene que tener el mayor intangible que la hace funcionar en todo el mundo, con el eficiencia que es. Lo que acabo de decir. La motivación, la capacidad de tener vocación en el trabajo que se hace. Bien. La pregunta es, ¿debemos seguir haciendo eso? ¿No parece más razonable que nos ajustemos e informemos adecuadamente a los que vamos a necesitar? De la misma manera que se hace en otras políticas que son exitosas, como la política sanitaria. Siguiente cuestión. ¿Sería adecuado tomar en otros países, los mejores países del mundo, en que el nivel de exigencia para enseñar fuera el más alto posible? Y que en vez de pedir un 9,7 para estudiar medicina, lo pidiéramos para ser magisterio? ¿Podría ser la solución? Exacto, esa es la solución. Lo han hecho Corea, Singapur y Finlandia, los tres mejores sistemas educativos. Luego parece relativamente sencillo, pero no es fácil de hacer. No es fácil de hacer. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque tanta gente matriculada da muchos ingresos y eso genera un verdadero problema de subsistencia en algunas estructuras de formación superior. Pero hay que hacerlo. Y yo digo que hay que hacerlo cuanto antes. Por lo tanto, tenemos un problema en la formación inicial. Tenemos un problema en la selección. Porque, curiosamente, no medimos en la selección la capacidad para enseñar qué es lo que vamos a necesitar de los profesores. Les preguntamos casi lo mismo que le acaba de certificar una universidad pública que sabe. A un licenciado en matemáticas le ponemos un examen de integrales. Pero bueno, pero si le acaba de decir un rector que usted es apto, ¿qué hacemos nosotros? Yo tendré que medir cuál es su capacidad de enseñar, de motivar a los alumnos, de adaptarse a la realidad para las dificultades que tiene cada uno. Pues eso no lo vemos. Por lo tanto, hay que modificar los procesos de selección. ¿En qué línea lo han hecho otros países? Primero, porque cogen muy poca gente. Le hacen una gran formación práctica. Y por lo tanto, casi no necesitan hacer unas oposiciones. Porque los que han salido son los que necesitan. Bien. Pero no solo es conocimiento. La educación no es solo conocimiento. De hecho, mucha gente le sobra conocimiento de su materia. Todavía hay algunos, cada día menos, profesores que se vuelven de espaldas, ponen el la pizarra y lo hacen sobre el fundamento. El que pueda que me siga. Y luego dice después, yo de lo mío sí que sé. La pregunta es, pero sí que tienen que saber con ellos. Son los 30 chavales que quedan detrás. Eso, desgraciadamente, aún sigue pasando. ¿Por qué sigue pasando? Pues porque lo que hemos modificado, mirad, mientras la sanidad como derecho público se mejoraba llevando un centro de salud y contratando a más médicos y poniendo más médicos, más enfermeros, más de todo, la sanidad de la población mejoraba. La educación no mejoraba por hacer más, solo. Y solo hicimos más, solo multiplicamos por N. Pero no nos dimos cuenta de que había un problema que atender, que era
el elemento cualitativo que cambiaba en la educación desde el momento en que venían los que no iban nunca a educarse. Y ese era el cambio profundo. Es como si la sanidad hubiera estado antes de 30 años, hubiera estado dedicada a la gente sana, y de pronto lo hubiéramos mandado a los enfermos. La sanidad no hubiera servido, ¿verdad? No hubiera estado preparada. Pues ahora le hemos mandado a gente para la que el sistema educativo no estaba preparado, para los que los profesores no nos han preparado. Porque mirad, en secundaria el problema aún es fatal. 3/4 de los profesores de ciencia reconocen que en quinto de carrera no habían elegido dedicarse a la ciencia. Es decir, una buena parte de vocación sobrevenida. ¿Lo hacen bien? Pues sí. ¿Por qué? Porque al final hay un efecto moral y ético que cuando tienes a chavales enfrente que sabes que de ti depende buena parte de tu futuro, lo intentas hacer lo mejor posible. Pero cuando le preguntamos, ¿cuándo te has sentido seguro trabajando? Dice, a partir del año número 10. Es cuando yo realmente me siento seguro en la clase, me siento ya que sé yo manejar esto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿No parece razonable? ¿No parece razonable que eso lo evitemos? Es decir, que educar no es una profesión que sustituye a la ambición personal de nadie. Que el que quiera enseñar, en mi opinión, tiene que formarse desde el primer día para eso. Y no nos vale otra vez. No lo hacemos, no lo hace ya ningún país de Europa ni de la OCDE. No lo hace ninguno. Los procesos de formación que nosotros tenemos, claro, así cuando les preguntamos a los profesores de secundaria que se esfuerzan y echan un montón de horas en intentar aprender aquello que no le han enseñado, pues les preguntamos, ¿qué es lo que ¿qué echan más de menos? Primera respuesta. No sé atender los conflictos. Segundo, no sé atender a la diversidad de los alumnos. Tercero, no sé relacionarme con la familia. Cuarto, no sé trabajar en equipo. Y después va a ser pregunta en todo lo que han estudiado a lo largo de su vida para llegar a eso, y resulta que no le han dedicado ni un solo minuto a eso. Cero. Ahora hay un máster con el que yo básicamente no estoy de acuerdo, porque es casi tan alienante como el curso de captación que había hace unos años. Es decir, eso no otorga herramientas suficientes para dar un desempeño de alto. Hay que tocar ahí y urgentemente. Hay que tocarlo urgentemente. Y además, ya nos dice también la OCDE que, por favor, no solo basta saber, que se puede saber mucho de latín, de matemáticas, de física, de química, de cualquier cosa, pero que eso no garantiza el éxito de la educación. Que por favor hace falta un factor humano, que hace falta un test del factor humano, que todos asumimos que un policía local pasa el test, que un policía nacional también, que un bombero también, que un portero de discoteca también. La pregunta es, ¿los profesores cuándo lo vamos a pasar? Porque no todos van a por eso. No todo el mundo es capaz de hacer un desempeño de alto nivel. Es que no. Es que eso es como el que se marea cuando no sale, que no puede ser médico. Es que no puede ser. Es que hay cosas que están por encima de la naturaleza humana. Y el factor humano es crucial. Y nos dice todo el mundo que somos un país que en eso no caemos bonito todavía. Por lo tanto, hay una tarea pendiente. La siguiente tarea son los procesos de aula. Lo importante, donde sucede el hecho educativo, es de la salud. Y sabemos algunas cosas. Sabemos, ya vamos teniendo evidencia, a los 8 años hay un 24% de niños y niñas que no saben leer correctamente. Ese es el primer chiste del fracaso, que posiblemente sea incorregible si no lo atajamos a tiempo. A veces decimos, es que a este chico se le atrancan las matemáticas. No, lo que se le atranca es la lectura. Y por eso no comprende las matemáticas. Eso es un factor clave. Cuanto antes hay que atacar eso, con personal especializado, ayudando a los profesores. Ya, la ventaja que tenemos es que los profesores
profesores son uno de los colectivos sanitarios más motivados en hacer su trabajo único. Por eso han dedicado tanto tiempo a actividades fuera de su propio tiempo de mejorar. Y acuden a congresos, a seminarios, se organizan entre ellos. Pero hay que ayudarles todavía. Todo lo que podamos hacer, porque la velocidad de cambio de la sociedad es constante. Los chicos que tengáis ahora en vuestros institutos, en vuestros colegios, no podéis hacer una previsión de qué van a encontrar trabajo, porque los trabajos en los que van a trabajar no son inventados. Lo que hay que prepararnos para otra cosa. No podemos hacer previsiones de generación a generación. Eso lo hicieron nuestros padres con nosotros y nuestros abuelos con ellos. Nosotros no podemos hacer una previsión de lo que queremos que sea nuestro país. ¿Por qué no vamos a hacer? Porque esto va demasiado rápido. El cambio, en todos los campos. Ahí tenemos que hacer una grandísima obra. Con recursos humanos, con profesores de apoyo, intentar cuanto antes tapar esos agujeros. Eso significa que hay que cualificar a la gente que hace apoyo educativo. Yo he sido profesor de apoyo al curso y sabéis cuál era mi mayor. Tenía un sitio más chico que tenía los demás, porque no venían tantos niños, y lo único que cambiaba es que de tener el libro que tenían los niños en la clase tenía 5 de otra editorial. Como si poniendo los problemas distintos a los niños de otro libro, los niños ponían. Pero esa creatividad también la hemos tenido con los más inteligentes. Cuando un niño acaba rápido las cosas, se nos convierte en una especie de incordio maestro ya acabado, porque lo más ocurrente y más creativo es el niño Montaner. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo. Tenemos que coger y trabajar de otra manera con esos chavales. Eso significa ayudar a los niños, con recursos, con formación. Porque no podemos hacerle esperar a los niños que tienen alta capacidad. ¿Por qué tienen que esperar? Si nosotros hemos tenido un sistema admirable con los más débiles. Si a los profesores le hemos pedido verdaderas burradas en 30 años. Cada vez que la sociedad tiene un problema se le encarga a los maestros y a los profesores. Cuando empezaron las drogas, educación contra las drogas. Cuando viene el tema del debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la coeducación, pero no nos preguntábamos nunca a los profesores, pero nosotros sabíamos cómo nos preparados, nada, a la escuela. Vienen los accidentes y metemos la educación vial, como todo el mundo sabe, todos los profesores sabían de educación vial. De pronto decidimos, que es una buena decisión como país, que los chicos con dificultades físicas, motoras, sensoriales, con sus iguales en las aulas, pero no les preguntamos si estamos preparados. Aquí le hemos ido dando a los profesores todo lo que se nos ha ocurrido sin preguntarles, sin tenernos en cuenta. Y la gente no aprende por generación espontánea. Estamos hablando de problemas muy severos. Y hoy ya se nos ocurre que tienen que saber enseñar a los niños qué dieta tienen que comer, porque la obesidad es un problema que la pregunta. Y la familia y el resto de la sociedad, ¿qué pasa? ¿No tiene nada que ver en esto? Todo tiene que ir a la escuela. Indiscriminadamente. Y además hemos convertido la escuela, pues, en el planeta de comer. Que como todo el mundo sabe, ahora que lo que hemos aprendido es y ya das desayuno. Y hemos cambiado las escuelas por otra cosa, porque la sociedad necesita una respuesta, y yo creo que están bien dadas. Las políticas de familia han sido muy eficientes, especialmente para la escuela pública. Pero hemos quitado muchas bibliotecas por alrededores, porque los colegios no se pensaron cuando se construyeron en el primer grado. Y ahora lo estamos solucionando, pero hemos ido así. Luego tenemos algunas otras cosas muy terminales. La pregunta es, si tenemos algunos problemas, vayamos a ver qué les pasa a los demás. ¿Qué son? Los rendimientos. Vamos a ver algunos mitos que se caen. Por ejemplo, se cae el mito, evidentemente, de la radio. Porque os puedo dar, a quien defienda todavía que la radio es un factor clave en los resultados educativos, le saco 150 colegios donde los chiquillos están 7, 8 o 10 por maestro, cuyos resultados son calamitosos. La pregunta es, ¿por qué no van todos de sobresaliente? Si están la mitad de niños por maestro. No es eso. Y hay sitios donde están con la radio ajustada que van excelente. Bien, pero vamos a observar algunos datos interesantes. Pensamos que nuestro sistema educativo es poco exigente, ¿no? Vamos a ver. Número de horas. En el primer ciclo de primaria, España mide 875 horas lectivas al año. La media de la Unión Europea es 746. Finlandia 600.
600, Finlandia, nosotros 875 horas de clase. Para los maestros, para los niños. Luego, parece que en esto no nos da esto la razón, ¿verdad? No somos un sistema que pierde el tiempo. Muchas horas de esto. Bien. Veamos. Secundaria, 15 años. España, 1050. Finlandia, 856. Es que no nos gana nadie. Solo México con 1058, que también va como un cañón en el educativo. Bueno, sorprendente. Suecia, 741. Parece que en esto no hay grandes diferencias. Vamos a ver algún otro aspecto a ver qué hay diferencia. A ver si es que a lo que dedicamos el tiempo en las aulas no somos distintos. Vamos a ver. Lengua. España media 23 horas, OCDE 23, Unión Europea 23. No hay diferencia. Matemáticas. España 17 horas, OCDE 16, Unión Europea 16. No hay diferencia. Lengua extranjera, que podíamos tener complejos. La OCDE una media de 9 horas, Unión Europea una media de 9, España 13 horas. Joder, entonces ¿dónde está la diferencia? Si en todo esto somos más exigentes, ¿no? Bien. Os he dado datos de alumnos de 9 a 11 años. Daría igual, las pantallas daría lo mismo para los alumnos. Es decir, somos un sistema que estamos en la banda de arriba de la exigencia. Diríamos, ¿los profesores están maltratados? Es posible. Vamos a ver. En nuestro contexto. En relación con... No hablo del reconocimiento, que es algo mucho más valioso que esto, lo voy a decir, y la valoración social del trabajo de los maestros y de los profesores. Vamos a los elementos que tienen que ver que se pueden medir. Ese es difícil de ver. Pues España es el segundo país de todos los países más avanzados donde más cobran maestros el día que entra. Exactamente 35.970 euros. Solo hay uno que nos gana, que es Alemania, con 40.780. Bien, parece que en esto tampoco tenemos en nada. Pero aquí empieza a haber ya una diferencia. Cuando vamos a ver la tabla de qué gana un maestro cuando se va, resulta que entonces nos vamos al puesto 30 y tanto. Es decir, hemos empezado los segundos de todos los países más avanzados del mundo, y cuando te vas, cuando te jubilas, prácticamente ya estamos muy abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia con los demás? Pues que hay incentivos por rendimiento. Una operación que nosotros hemos construido en este país, pues de manera... Yo a veces digo, tengo que gobernar reivindicaciones del siglo XIX, profesores del siglo XX y niños del siglo XXI. Eso es casi imposible. Pero es... Claro, ¿qué sucede? Que nosotros solo hemos aceptado, yo creo que eso es inaceptable, pero sí hemos aceptado socialmente, que los únicos elementos que hacen variables las retribuciones de un servidor público es cumplir años. Entonces cada 3 te dan algo y cada 6 te dan algo. Lo de los 6, lo de los 3, yo luego discuto lo de los 6, me parece bastante fraudulento. Porque es un intento que hemos malversado. Los esenios se inventaron para otra cosa, se inventaron para estimular los procesos formativos. Yo creo que hemos cometido 2 grandes errores en la educación pública, globalmente en España, en haber malversado los incentivos esos y en haber defendido la jornada única, cosa que yo nunca defendí. Y que si se puede demostrar taxativamente que es un verdadero desastre. Se podría decir que era buena para algunos, pero no que era buena para la calidad de la vida. Eso fue un auténtico fraude que hizo mucho daño a la visión de los ciudadanos en torno a la educación. Pero las cosas, con tiempo, tienen uno más tranquilo. Puede terminar. Os decía, las retribuciones. ¿Qué ocurre en otros países? Que las retribuciones están en función de los niños. Porque todos sabemos que hay gente que cumple, que mayoritariamente la gente cumple, pero hay gente que no cumple. Y el resultado al final de mes es el mismo, idéntico. ¿Qué ocurre? Que van pasando, que del lado de los que no cumplen para este lado pasan más gente para allá. Como consecuencia de la deforestación
la incentivación negativa. Por lo tanto, necesitamos hacer los ejercicios en todos sitios. Hagan ustedes un buen programa de medición que permita objetivamente que quien hace bien su trabajo pueda llegar lejos y se pueda reconocer. Que quien asuma responsabilidades del tipo, todos sabemos que a veces nos da un curso que no nos gusta. Vaya niños, pues ya se me han caído este año. Y el año que viene, cuando llegue yo a la sala de profesores, como tengo un amigo que hace los horarios, pues, que me lo digo. ¿A quién se lo damos el curso difícil? Al último que llega. Al interino o al recién terminado, por lo cual vamos a firmar el desastre de este ejercicio. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que poner a la mesa que intentar arreglar. Todas esas. Muchas veces sabemos que tenemos maestros extraordinarios y maestras, por ejemplo, capaces de interesar a los niños en algo tan complejo como la lectura o el lenguaje abstracto, las matemáticas, y le hacen un trabajo extraordinario. Pero esa gente puede hacer eso porque lo pide. No tenemos nada para darle incentivos para que los que son muy buenos en algunos aspectos críticos y claves lo puedan hacer. ¿Os imagináis a un chico recién estrenado en la docencia que le dé primero difícil? Eso se le hace cuesta arriba. Por lo tanto, el problema no es que se haga cuesta arriba en términos funcionales, pero puede esperar. El problema es que ese despacho de chiquillos probablemente no lo descubren. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero hay elementos críticos que son ya asentados en todos los sitios donde van las cosas. Más autonomía en la toma de decisiones y la gestión de los centros. Más rendición de cuentas. Más responsabilidad para decidir y más responsabilidad para decir. Hay que democratizar mucho más la observación de la educación. Que se conozcan los resultados. No para competir. No para otorgarle estrellas a los centros educativos como si fueran hoteles. Eso es muy nocivo. Pero sí para que haya una sana competencia. Para que todo el mundo sepa que puede mejorar. ¿Dónde está? Hemos hecho un programa que ha sido muy exitoso. Hemos dicho a los centros que tienen ustedes la cobertura de baja. Desde que solicitan la baja, no más de 5 días en fila, una media de 1,5 días. En Valencia se cubren a los 45 días. Y en Madrid a los 31. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Pero lo que os quería decir es que se puede confiar en la decisión de los centros. Que la descentralización en la toma de decisiones es muy positiva, que se acerca a la realidad. Ya sé que no vamos a hacer un sistema que haga como Suecia, que residencia la toma de decisión en el ámbito municipal, la educación la gestión en los municipios, no. Y dijéramos, bueno, menudo lío me gustaría. Que los directores contratan a los profesores, que son los que les ponen el sueldo, que son los que los deciden. Yo sé que eso es ciencia ficción. Pero entre eso, que está muy lejos, y lo que ya sabemos que podemos hacer, que está al alcance de la mano, podemos hacer mucho. Y termino. Esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es nuestra realidad como país. Esto es Europa, esto es España. Estas son las personas tituladas en la universidad. Sorprendentemente, aquí ganamos. Tenemos un 34%, un 27%. Es decir, tenemos más universitarios que la media de los países europeos. Esto de aquí arriba es la titulación básica. Estudios primarios. Ahí también ganamos. Tenemos más que ellos. ¿Y dónde estamos realmente mal? En los cuadros medios de la formación profesional. Esto es causa y efecto de muchos de los problemas que tenemos. Y esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que cambiar. Y se cambia desde el tajo todos los días. Hay que conseguir. Y la mayoría, hemos seguramente, porque como nadie había llegado a la universidad, había tenido oportunidad en muchas generaciones, y hoy conviven en España, y en Andalucía sobre todo, algo que va a pasar en todo el país, que el padre y la madre forma parte de una generación que no fue a la escuela, pero se sientan a la mesa con una generación que es la primera que se ha titulado en la universidad. Eso solo ha pasado en 30 años.
le hemos dado un sobredimensionamiento y prestigio al ámbito universitario que ha hecho que la gente no se centre en otros aspectos. Y mira que hemos recuperado bastante prestigio de la formación filosófica. Que en el año 80, como me referido antes, los chicos de una clase se les indicaba el camino de la formación profesional, pero antes se les ponía un objetivo. Allí se van los más y los más otros listos se van para la. Eso era. Afortunadamente eso no pasa. Pero todavía tenemos un déficit muy importante. Primer problema, fracaso escolar. Segundo problema, esto. Pero esto también viene arrastrado como consecuencia de la tasa de fracaso escolar y de abandono. En fin, espero que os hayáis sentido a gusto, yo me he sentido muy a gusto con vosotros y aquí lo dejo. Si no, os voy a aburrir, que he tenido muchas gracias.